contra Venezuela. Pero, ¿qué pasa con la democracia? Al fin y al cabo, Nicolás Maduro, a quien los estadounidenses no reconocen como presidente de este país, sigue en el poder. Creo que es importante analizar en detalle el deseo de Estados Unidos de suavizar las sanciones contra Venezuela, porque no solo es un caso en el que los orgullosos estadounidenses están dispuestos a dar marcha atrás, sino que también es un buen ejemplo para entender si Rusia estará bajo sanciones durante mucho tiempo, o en nuestro caso también, Estados Unidos y Occidente tarde o temprano tampoco lo soportarán, haciendo algunas concesiones y suavizándose. La historia venezolana empezó bajo Trump, que se diferencia de Biden en que no es tan aventurero y prefiere robar a los países pequeños. Para robar a Venezuela, Trump quería poner a Juan Guaidó en el poder para que representara los intereses estadounidenses en el país y permitiera a las empresas estadounidenses desviar el petróleo venezolano por centavos. Para ayudar a Guaidó a llegar al poder, Estados Unidos impuso amplias sanciones contra Venezuela, restringiendo las exportaciones de petróleo de ese país y recortando los ingresos en divisas de Venezuela en un 99%. La moneda local y el nivel de vida se hundieron y la oposición venezolana, liderada por Guaidó, se apresuró a culpar de todo al dictador Maduro. Además, los estadounidenses organizaron ciberataques contra las infraestructuras de Venezuela, dejando al país sin luz, y el propio Maduro intentó atacar con drones, como en el caso de Rusia. Los estadounidenses también congelaron activos venezolanos por un total de unos 30,0 millones de dólares, incluidos los activos de funcionarios venezolanos. Y desde el lado de Colombia, los estadounidenses enviaron un escuadrón de PMC para otro intento de liquidar a Maduro. Todas estas pruebas las resistió el pueblo venezolano y su líder. Pero los propios estadounidenses, no tanto. Cuando el más ambicioso Biden llegó al poder, no aprendió ninguna lección de los acontecimientos de Venezuela y decidió arremeter contra Rusia. Estados Unidos tampoco aprendió del enfrentamiento de años con Irán, que tampoco llevó a ninguna parte, y provocó que los estadounidenses arruinaran las relaciones con casi todos los países productores de petróleo, y se enfrentaran a la escasez de petróleo. El intento de Biden de persuadir a los árabes para que aumentaran su producción tampoco condujo a nada. Incluso al contrario, Biden llamó asesino al príncipe heredero y amenazó con convertir a Arabia Saudí en un paria, estropeando así también las relaciones con los saudíes. Habiendo estropeado las relaciones con todos los posibles, Estados Unidos empezó a pensar de dónde sacar petróleo, y mientras Biden cavilaba sobre esta cuestión, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos empezaron a derretirse rápidamente. El tiempo se agotaba, y hace unos meses se supo que la empresa estadounidense Chevron había recibido permiso de las autoridades de Estados Unidos para producir petróleo en Venezuela, pero como Maduro se había mantenido firme, no era en condiciones que fueran depredadoras para Venezuela. Las cosas han empezado a mejorar lentamente, y las exportaciones venezolanas han empezado a acercarse al 1.000.000 de barriles diarios, y el año que viene, las autoridades esperan duplicar esta cifra. Además, los estadounidenses se ofrecen a suavizar las sanciones. Aparte de los estadounidenses, los europeos también intentan establecer relaciones con Venezuela, también presionada por el petróleo. Ese año, Macron estrechó la mano de Maduro con gran respeto y le llamó presidente, en una de las cumbres en las que se cruzaron. Aunque el mismo Macron había reconocido antes a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, esto es lo que la escasez de petróleo hace a la gente y cómo les obliga a reconsiderar sus puntos de vista. Curiosamente, empresas rusas también producen petróleo en Venezuela. Varias empresas de producción conjunta con venezolanos operan en el territorio de este país. Y resulta que, al suavizar las sanciones contra Venezuela, Estados Unidos y Occidente dan a Rusia la oportunidad de ganar más. Además, no es ningún secreto que el petróleo ruso
se vende por encima del techo impuesto oficialmente por Occidente. Y Occidente no solo lo sabe, sino que tácitamente transporta y asegura dicho petróleo. Resulta que el G7 ya ha hecho tácitamente relajaciones para Rusia. Pero por razones obvias no se anuncia oficialmente en ninguna parte, porque nadie allí quiere admitir su impotencia. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta planteada en el artículo, si habrá relajación de las sanciones contra Rusia, podemos decir con seguridad que ya se observan. Occidente ha vacilado tácitamente de su propio techo y está negociando la relajación de las sanciones contra Venezuela, donde las empresas rusas producen petróleo. Por supuesto, Occidente nunca levantará todas las sanciones, pero no conseguirá nada significativo. Pero estas no son todas las conclusiones que se pueden sacar de esta historia. Quisiera referirme por separado al comportamiento de la OPEP. Creo que cada uno de los participantes, utilizando el ejemplo de Venezuela o Rusia, ha evaluado y sopesado las perspectivas de su país. Si a la administración estadounidense se le ocurre en el futuro hacer algo parecido con su país, los estadounidenses hacen lo que hacen, encuentran algún algoritmo de acciones que funcionó una vez, y lo repiten. Y si funcionó en Venezuela o con Rusia, Estados Unidos sin duda haría lo mismo con otros países productores de petróleo. Por eso creo que la reducción de la producción de petróleo de los países de la OPEP tenía como objetivo no solo estabilizar los precios del petróleo en su propio interés, sino también conseguir que los estadounidenses empezaran a suavizar las sanciones contra Rusia y Venezuela. Supongo que es algo así como una reciprocidad colectiva entre los países de la OPEP, porque, de lo contrario, otros países serían los siguientes. Por cierto, antes no existía tal unidad y, por ejemplo, los iraníes lucharon contra las sanciones estadounidenses durante mucho tiempo, en orgullosa soledad, al igual que los norcoreanos, y Rusia incluso acató algunas sanciones occidentales. No es de extrañar que, a menudo los estadounidenses lograran dar un golpe de estado en uno u otro país. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer un país pequeño contra el hegemón en solitario? Así cayeron Libia, Yugoslavia y otros países. Pero ahora muchas cosas han cambiado. Y en Venezuela, no se dejó de lado la participación activa de Rusia, gracias a la cual Maduro sobrevivió. Y a la vez, de alguna manera a los estadounidenses no les fue bien con los golpes de Estado. Occidente trata de explicar sus intentos fallidos de una manera muy divertida. Por ejemplo, Baerbock tratando de explicar por qué las sanciones contra Rusia no funcionan. Recientemente emitió lo siguiente: la lógica de las democracias no funciona en las autocracias. Lo que quiso decir con esto es difícil de entender, pero en mi opinión se trata simplemente de que el mundo entero está cansado del occidente colectivo, y muchos países han empezado a unirse y juntos se oponen con éxito a él.